La psicología de la negociación exitosa. Como ejecutivos, una de las cosas más importantes que pueden aprender, la habilidad que pueden desarrollar y que habrá de aportarles grandes beneficios, es la habilidad para negociar. ¿Qué se necesita para ser un buen negociador? Al recordar eso y pensar en la infinidad de grupos con quienes he trabajado en todo el mundo durante los últimos años, al meditar en lo que permitió a estos ejecutivos tener éxito en lo que hacían, hay una característica que se destaca sobre todas las demás. Es la característica de la actitud de éxito con éxito. Interesarse por la otra parte y no solo preocuparse por lo que ustedes quieren obtener de esa negociación, sino lo que la otra parte busca en esa negociación. Entiendo que ustedes podrían decir, vamos Jim, es absurdo que te preocupe que la otra persona consiga lo que quiere. Es moral y éticamente correcto hacerlo así, pero también existe otra razón. He descubierto que las personas que poseen esa actitud y las organizaciones que comparten esa actitud parecen desarrollar una relación en las negociaciones que pueden representar toda la diferencia del mundo. Una de las formas más efectivas para mejorar nuestra habilidad de negociación es analizar los 10 factores que afectan el poder en una negociación. Les aconsejo que como ejecutivos al realizar la siguiente negociación, analicen, examinen estos 10 factores y descubran si hay algo que puedan hacer para mejorar su fuerza en alguna de estas áreas. El primer factor que afecta el poder en una negociación es lo que llamamos poder alternativo. En principio, lo que estamos diciendo es que quien tenga alternativas tendrá poder en una negociación. Supongamos que Kurt y yo estuviéramos negociando. Y supongamos que yo carezco de alternativas. Supongamos que solo él podría resolver mi problema en esa situación. ¿Quién tendría el poder? Kurt lo tendría en esa situación, no hay duda al respecto. Ahora, modifiquemos un poco la situación. Supongamos que cualquiera de los presentes estuviera en posibilidad de resolver ese problema. Tendría muchas alternativas. Al iniciar una negociación, procuren crear alternativas si es que no las tienen, porque las alternativas proporcionan poder en una negociación. El segundo factor que determina quién tiene el poder en una negociación es lo que llamamos legitimidad en el poder, o poder legítimo. Mediten un momento, ¿qué autoriza el que un individuo o una organización tengan legitimidad? Creo que tal vez existen varios factores, definitivamente los antecedentes, todo lo que ha sucedido en el pasado. Obviamente, lo que otras personas dicen, y esto puede ser diferir de los antecedentes, cuál es su reputación ante los demás y lo que se dice en ese aspecto. Existe otro factor, el puesto. ¿Cuál es su puesto en la organización? ¿Cuáles son los puestos de su personal? Permítame darles un ejemplo. En mi organización cuento con la colaboración de varias personas. Es una organización pequeña. Tenemos a una secretaria, tenemos a una persona en ventas y también tenemos a un contador. ¿Esos son sus puestos? No, esos no son sus puestos. Tenemos a un vicepresidente de ventas, tenemos a un gerente administrativo y tenemos a una coordinadora nacional. Y cada una de esas personas les dirán cuán efectivo ha sido tener ese puesto en cualquier negociación. Shirley les contará lo que sucedió cuando llamaron de una organización pidiendo un programa de negociación. Ella comentó, Jim, no estabas en la oficina, así que les llamé y les dije, habla Shirley, la coordinadora nacional del Dr. Hennig. Lo dijo precisamente a la persona con quien necesitaba hablar y logró precisamente lo que se había propuesto. La legitimidad en el poder es muy importante. Uno de los mejores ejemplos para este punto en particular es ese programa de televisión en el que ocultan una cámara y empiezan a suceder cosas muy extrañas. ¿Recuerdan el episodio cuando apareció la superautopista que llega al estado de Delaware y pusieron un aviso muy oficial y muy legítimo en el que se leía Estado de Delaware cerrado? Traten de imaginarlo, no había barricadas, solo pusieron un aviso legítimo.
En cuanto colocaron el aviso, empezaron a captar imágenes y se presentó un terrible congestionamiento de tránsito. Realizan acercamientos a las personas que se bajan de sus autos y dicen, ¿por qué cerraron a Delaware? ¿Cuánto tiempo permanecerá cerrado? Tengo hijos ahí. No se pueden imaginar las cosas que estaban diciendo. Las personas reaccionan, ¿no es así? Frente a la legitimidad. El tercer factor que afecta el poder de negociación. Kelly, aquí tengo una moneda. ¿Quieres hacerme el favor de verificar que tenga cara y cruz? Y permíteme dar un ejemplo. Esto es hipotético, pero supongamos que fuera cierto. Lo que haré será arrojar la moneda. Nadie puede saber si es cara o cruz. Es una situación hipotética que les permitirá entender el tercer factor que afecta el poder en las negociaciones. Tendrán oportunidad de decirme si es cara o cruz. Si aciertan, les daré $1,000,000 en efectivo. Si se equivocan, entonces me darán $100,000 en efectivo, ¿de acuerdo? Ahora, es algo hipotético, pero quiero que se coloquen en esa situación. Imaginando que fuese real, ¿cuántos de ustedes aceptarían esta apuesta? Con sinceridad, levanten la mano. Así que es interesante. Creo que nadie levantó la mano. Era una apuesta 10-1 con una posibilidad del 50%, pero nadie la aceptó. ¿Por qué? Todos deben haber pensado, $1,000,000 sería grandioso, pero entonces dijeron, no, un momento, existe un 50% de posibilidades de que tenga que pagarle a Jenny. $100,000. Se imaginaron llamando a su esposa y diciéndole, cielo, escucha, ese señor parecía honorable. Cielo, no lo entiendes, la apuesta era 10-1 con un 50% de posibilidades, pero... Y ese pero, el tercer factor que afecta el poder en una negociación es el riesgo. ¿Pueden permitirse correr ese riesgo? No vayan a malinterpretarme, no les estoy aconsejando que corran riesgos. Como ejecutivos, necesitan decidir si deben o no arriesgarse, pero correr el riesgo les proporciona poder en una negociación. Voy a darles un ejemplo. Un amigo llegó a mi ciudad y quería comprar una casa. Es algo que probablemente todos han hecho. Dijo, Jim, necesito que me ayudes. Sé que puedes darme algunas técnicas que me permitirán negociar un mejor precio. Le contesté, ¿cuál es la situación? Él dijo, están pidiendo $150,000 por la casa. Le contesté, ¿es una buena compra? Él respondió que si es una buena compra, acaba de ponerse en venta esta mañana y es una ganga a ese precio. Le dije, ¿qué pasaría si alguien llegara y la comprara esta tarde? Él contestó, vaya, sería un desastre. Ya mi esposa y mis hijos la vieron, nos fascinó la casa. Habíamos pensado construir una casa. No sé si podamos construir algo mejor que esta casa. Le dije, ¿cuánto te costaría construir? Él respondió, tal vez unos 200 o 250,000. Jim, dame algunos consejos para negociar un mejor precio. ¿Cuál sería mi consejo? Cómprala. Cómprala, exacto, hazlo. Él no puede permitirse correr riesgos. Comparen esa negociación con otra negociación en la que un amigo me dijo, sí, están pidiendo $150,000. Le contesté, ¿qué te parece el precio? Él contestó, hay otra casa en esa misma calle y piden $152,000. No sabemos cuál nos agrada más. Ah, qué diferente situación. Podrán realizar una mejor negociación porque pueden correr riesgos. Como ejecutivos, deben decidir qué riesgos tomar. Pero cuando se arriesguen, tendrán más poder en una negociación. El cuarto factor que afecta el poder en una negociación es el compromiso. ¿Cuánto apoyan ustedes y su organización tras la posición que han presentado? ¿Y cómo van a demostrarlo? Si muestran una mayor fuerza en esa posición, mayor será su poder en esa negociación. El quinto factor que afecta el poder en una negociación es el que llamamos poder de conocimiento. Es muy importante. Un conocimiento, imagino yo, en al menos 3 distintas áreas. Para empezar, conocimiento de lo que están negociando. Si me colocas en alguna situación que tú enfrentas, Dan, sé que debido a tu experiencia en la materia, yo no podré hacerlo bien. Necesitamos tener conocimiento sobre aquello que estamos negociando. La segunda área de negociación que necesitamos conocer es la del proceso de negociación en sí mismo. Es por eso que nos encontramos aquí. Cuando entendamos los 10 factores que afectan el poder en una negociación, cuando entendamos algunas de las pautas que podemos seguir para obtener y hacer concesiones en las negociaciones,
Y cualquiera de las cosas que podemos comentar en relación a la negociación, ganaremos poder, porque tendremos el conocimiento de esas cosas. Existe una tercera área que necesitan conocer. ¿Cuál podría ser esta? La otra parte. No existe la menor duda. En tanto más sepan acerca del otro individuo, más efectiva podrá ser esa negociación. Les voy a dar un ejemplo. Muchas veces negociamos por teléfono. ¿Han enfrentado una situación en la que hablan por teléfono con alguien y la persona empieza a hablar así? Muy lento. ¡Oh, eso me vuelve loco! Ustedes ya se habrán dado cuenta de que yo me muevo con rapidez. Pero si sé que ese individuo es más calmado, ¿qué empiezo a hacer por teléfono? Empiezo a hablar con más calma. ¿Qué es lo que van a pensar? Casi podrán escucharle decir al extremo de la línea. Después de un tiempo empezará a decir, creo que me agrada esta persona, piensa en forma parecida a mí, me siento bien en esta situación. Y ustedes lograrán lo que se habían propuesto en la negociación. Tratarán a la otra persona como ustedes desean ser tratados. En cuanto al proceso de negociación en sí, tal vez deban iniciar tratos con un ejecutivo que quiera aclarar hasta el más mínimo detalle y necesite verlo todo por escrito. Podría no ser su estilo, porque ustedes toman decisiones con mayor rapidez, pero si este es su estilo, será mejor que se adapten a sus necesidades en esa situación. Hacerlos sentir más cómodos les va a proporcionar poder en la negociación. Si no tienen el quinto poder, si carecen del poder de conocimiento, no se preocupen, pueden pasar al número 6, el sexto factor que afecta el poder en una negociación. Es el poder del experto. Recurran a un experto. Llamen a un experto. El mejor ejemplo que se me ocurre es el de mi secretaria hace varios años, cuando tuvo un accidente que destruyó su auto. 2 semanas después se presentó en mi oficina. Y me dijo, Jim, me siento muy incómoda, sé muy poco sobre negociaciones y el ajustador del seguro vendrá hoy para discutir el precio del auto. Me va a expedir un cheque por pérdida total de mi auto. Y agregó, temo que no sé qué hacer. Nunca había hecho esta negociación. Luego dijo, también invité a mi amigo, el de la automotriz, porque no sé mucho sobre el precio de autos. Sé que tú tampoco, pero él sí. ¿Se imaginan ustedes la reacción del ajustador de seguros cuando nos sentamos los 4 a charlar? Quiero decirles que Linda recibió una excelente suma. Yo dije muy poco. El vendedor de autos dijo muy poco. Pero el haber recurrido al poder de los expertos hizo toda la diferencia del mundo. El séptimo factor que afecta el poder en una negociación es el que llamamos poder recompensa-castigo. Mediten un momento en que ustedes como ejecutivos en cualquier negociación pueden tener la capacidad de recompensar o castigar porque adquieren poder con esa habilidad. El mejor ejemplo que puedo darles es el de un famoso orador. Después de una fabulosa cena, estaba a punto de hacer una presentación. El hotel era hermoso, él estaba terminando de cenar y necesitaba un poco más de mantequilla. Le pidió al camarero le trajera un poco más. El camarero le contestó, lo siento, señor, una porción de mantequilla por persona. Debo decirles que el orador no se ofendió por eso, lo tomó como un desafío y se quedó pensando, ¿cómo voy a negociar una porción adicional de mantequilla con este señor? Se dio cuenta de que no había una mesa principal en esa cena en particular, así que pensó, este señor ignora que soy el orador, y le dijo, señor, ¿usted sabe quién soy yo? El camarero dijo, no. Él agregó, soy el orador de esta cena, soy el sujeto que va a dirigirse a las 1000 personas reunidas aquí. El camarero no pareció muy impresionado. Le contestó, señor, ¿usted sabe quién soy? El orador contestó, no lo sé. Soy el sujeto que sirve la mantequilla. Es el ejemplo perfecto porque este individuo carecía de los demás factores que afectan el poder en una negociación. Pero en esta situación tenía la habilidad de recompensar o de castigar. El octavo factor que afecta el poder en una negociación es lo que llamamos poder del tiempo. A veces nos referimos a él como poder del límite de tiempo, poder del tiempo o del límite de tiempo. El tiempo es muy importante en una negociación. Imaginen por un momento que ustedes como ejecutivos en su organización se dan cuenta de que van a necesitar un poco de dinero en el futuro. Imaginen que ustedes van a pedir el dinero al banco.
¿creen que sería mejor hacerlo con un poco de anticipación cuando la situación no es crítica? ¿O es mejor esperar hasta que consideren que la situación sea extrema? ¿Observan cómo la negociación puede ser muy distinta cuando tienen al tiempo como aliado? Entiendo que como ejecutivos van a enfrentarse a un límite de tiempo, van a sentirse presionados por ello, pero traten de aprovechar ese factor tan importante que es el tiempo en una negociación. El noveno factor que afecta el poder en una negociación es lo que llamamos poder de percepción. Poder de percepción. Lo más importante aquí no es necesariamente quién tiene el poder, sino que quien parece tener el poder es quien importa. Podría volver a mencionar el ejemplo con Kurt y suponer que no existen alternativas, pero en este ejemplo en particular, imaginemos que Kurt percibe que yo tengo alternativas, aunque no tenga alternativas. Es como si tuviera alternativas. No les estoy insinuando que hagan creer a los demás que tienen algo que no tienen en realidad. Ese no es el objetivo. El punto es que como ejecutivos en muchas situaciones tienen un poder que no percibe la otra parte. Y cuando no es percibido, ese poder es como si no lo tuvieran. Un amigo me dio un ejemplo muy importante. Él me prestó 3 cuerdas. Quisiera mostrarles algo, tal vez les ayude a que no olviden este ejemplo en particular. Tienen una cuerda pequeña, una de tamaño medio y una cuerda muy larga. Él dice que si toman las 3 cuerdas, si toman las puntas de las 3 cuerdas y las colocan hacia arriba, van a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntas arriba. Él dice que existe la forma de poder tomar 3 cuerdas de distintos tamaños y convertirlas en 1, 2, 3 cuerdas de más o menos el mismo largo. No entiendo cómo lo hace, pero me ayuda a recordar que existe el poder de percepción. Lo sorprendente es que él asegura que se puede invertir el proceso. Se les vuelve a unir y se colocan las puntas hacia arriba. Dice que tiene que ver algo con el chasquido de los dedos, así que en este punto yo trueno los dedos. Y de inmediato vuelvo a tener una cuerda pequeña, una cuerda mediana y una muy larga. Confío en que este ejemplo les permita recordar el poder de percepción. Ignoro si esas cuerdas cambiaron en realidad o si solo fue nuestra percepción. ¿Ustedes qué dicen? El 10º factor que afecta el poder en una negociación probablemente sea el más importante. Creo que lo es. Yo le digo poder de relación, amigos. ¿Qué clase de relación piensan que han establecido con la otra parte? Creo que es una verdad hoy en día. Este factor es muy importante debido a lo complicado de las negociaciones que ustedes tienen que enfrentar como ejecutivos. Se tornan muy técnicas. Muchas personas han recibido entrenamiento en cuanto a negociaciones. Si perciben que están usando una estrategia o una táctica o un truco para que hagan algo que no quieren hacer, ¿qué es lo que va a pasar? Empezarán a sentirse incómodos. Yo les pido que en todo lo que hagan muestren la actitud de éxito y se preocupen realmente por la otra persona, porque ese poder, el poder de relación, será más valioso para ustedes que cualquier otro factor que hayamos mencionado. Existe otra forma de aumentar nuestra capacidad de negociar eficazmente. La negociación es un proceso en que se hacen y se obtienen concesiones. Analicemos algunas de las formas en que podemos hacer y obtener concesiones en una negociación para que la otra parte se sienta feliz y nos ayude a lograr lo que nos proponemos. Empecemos por analizar las pautas de entrada para hacer concesiones en una negociación. La primera nos indica que demos espacio para una negociación. Lo que trato de decir es que en su primera oferta traten de colocarse tan alto
o tan bajo como sea posible, pero sin ser poco razonables. Eso es muy importante. No puede ser poco razonable. Les voy a dar un ejemplo. Como ejecutivo, recuerdo que hace muchos años tuve que comprar una propiedad y quería ser muy eficaz en esa adquisición. Nuestra primera oferta fue del 60% sobre el precio de la propiedad. Algunos de ustedes sonríen y estarán diciendo que pude haber ofendido a alguien con esa actitud, pero no los ofendí porque me empapé bien de la situación. Sabía que la propiedad llevaba 6 meses en venta sin que hubieran recibido alguna oferta. Por supuesto, les indiqué que lo sabía cuando empezamos a charlar. Les dije, quiero hacerles una oferta que sea justa y razonable, así que investigué y encontré propiedades similares. Una propiedad aquí que tenía ese precio. Una propiedad que se encontraba no lejos de aquí con este precio que se vendió hace un par de meses. Y otra propiedad por aquí. Esos precios me llevaron al 60% del que les estaba hablando. Así que no los ofendí. Era una cifra lógica. ¿Adquirí la propiedad con ese precio? No lo hice. La verdad es que llegamos hasta un 70%. Pero debo decirles una cosa. Jamás habría alcanzado ese precio del no haber partido de un precio adecuado. Una oferta inicial baja o elevada, si tiene fundamento y es razonable, resulta muy eficaz para modificar las expectativas de la otra parte. Antes de que entremos a la segunda, quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuándo es el mejor momento para conseguir una concesión en una negociación? Muchas personas dirían en un principio, o también podrían decir que es cerca del final. Permítame decirles que el mejor momento para obtener una concesión es cuando se les pide una. O sea, que pidan una concesión cuando se les solicite hacer una. Tal vez ni siquiera sepan qué pedir, pero un buen negociador siempre dice, cuando me piden algo es cuando debo pedir algo a cambio. Pueden saber lo que quieren, pueden no saber lo que quieren. Si no saben lo que quieren, pueden decir algo así cuando les pidan una concesión. Vaya, es una solicitud interesante. Si yo pudiera acceder a ella, ¿hay algo que pudieran hacer por mí? Oh, qué gran pregunta. Muchas veces van a recibir cosas que no tenían la menor idea de poder pedir. La tercera norma es no hacer una contraoferta a una oferta poco realista. No hagan una contraoferta a una oferta poco realista. Ahora, supongamos que Andy me hace una oferta y esta es poco realista, queda muy distante de lo que yo podría hacer. Mi consejo es que en lugar de presentar una contraoferta más apegada a lo que me agradaría, tal vez retroceder sea lo mejor. Que el silencio prevalezca. Piensen un poco y digan, no sé si me sea posible hacer eso. ¿Qué podría ocurrir en esa situación? Es muy probable que presenten algo que sea más fácil de negociar, señores. Ahora, analicemos las pautas intermedias. Voy a utilizar un ejemplo. ¿Hay alguien aquí que haya anunciado en el periódico la venta de un auto? Dan, tú lo hiciste. ¿Me permites mencionarte como un ejemplo? Claro. Supongamos que acaba de aparecer el aviso en el periódico y quiero que se coloquen en la posición de Dan. Me presento y le digo, Dan, ¿cuánto pides por el auto? Dame cualquier precio, Dan. ¿Cuánto quieres por el auto? $4,000. $4,000. Ahora observen lo que pasa. Veo el auto y le digo, vaya, lindo auto. Es obvio que estoy encantado con el vehículo, me ha fascinado. Y agrego, Dan, ¿podríamos dar una vuelta? Y lo hacemos. Damos una vuelta. Al regresar, le digo, sabía que ibas a pedir $4,000 por el auto, entonces saco el dinero y le pago. Así que él ya tiene el dinero, me entrega la factura del auto y entonces realizamos la operación. Ya tiene el dinero y yo me alejo. Quiero que me digan, si estuvieran en el lugar de Dan, ¿cómo se sentirían en ese momento? ¿No es asombroso? Consiguieron exactamente lo que querían de esa situación y se sienten molestos. ¿Por qué se sienten molestos? Cometí una equivocación en la negociación. Es importante que a las personas les cuesten las concesiones, o no se sentirán felices. Es el punto más importante aquí. Es preciso que a las personas les cuesten sus concesiones. Volvamos a iniciar la negociación.
Me presento y Dan me dice 4,000. Reviso el auto y veo que está oxidado aquí, tiene un problema allá, voy a tener que cambiar los neumáticos. Oh, cielos, no voy a poder pagar eso. Damos una vuelta, escucho un pequeño ruido, le digo, voy a tener que reparar eso y agrego, Dan, no voy a poder pagar 4,000. Y termino pagando $3,975 por el auto. Él recibió $25 menos. Pero ¿cómo se siente de ánimo? Está feliz, sí, no tiene el mínimo problema ahora. Las personas deben sentirse felices en una negociación. No olviden ese principio tan importante. El segundo principio en cuanto a normas para concesiones es no imaginen que saben lo que la otra parte quiere. Las personas son diferentes, pero se pueden predecir esas diferencias. Necesitamos entender lo que quieren y necesitamos formular preguntas. Un gran negociador cuenta una interesante historia. Fue contratado por una empresa que enfrentaba un gran problema, una importante negociación, una posible demanda. Tal parece que vendieron un aparato eléctrico a una pareja de ancianos. El aparato se descompuso y provocó problemas en su casa. De hecho, quemó una porción de su alfombra. La casa se llenó de humo y hubo algunos daños por ahí. Para empezar, el vendedor no pudo solucionarlo. El gerente del establecimiento en esa comunidad no pudo solucionarlo hasta que llegó a la dirección. Finalmente le pidieron a este individuo que intentara negociar un acuerdo razonable. Entonces fue a la casa de la pareja de ancianos. Su primera pregunta fue, ¿qué desearían ustedes que hiciera la empresa? ¿Cuál en su opinión sería lo justo en esta situación? El caballero miró a su esposa. Había una expresión de asombro en sus rostros. Fueron a una esquina, charlaron por un minuto y le dijeron, verá, si la empresa pudiera comprar un tapete para tapar el agujero en la alfombra y pintaran las paredes, quedaríamos satisfechos. El hombre no podía creerlo. Nadie les había preguntado. En muchas ocasiones durante una negociación pretendemos saber lo que quiere la otra parte. Tal vez sea lo que ustedes quieren en esa situación, pero investiguen lo que quiere la otra parte. Formulen las preguntas que les permitan averiguarlo. La tercera pauta para las concesiones. Quiero que anoten 3 palabras cuando estén haciendo concesiones. Deben ser reducidas, lentas y progresivamente más pequeñas. Permítanme utilizar un ejemplo para ello. Ahí lo tienen, en el ejemplo de la izquierda. Tienen 2 ejemplos, uno junto al otro. Ambos parten de 100. Analicemos las concesiones en cada caso y vean cómo se sienten con esas concesiones. En el ejemplo de la izquierda, hubo una concesión rápida hasta 90 y otra rápida también hasta 80 y finalmente a 70. En la concesión que tienen a la derecha, también partieron de 100. Hubo un largo periodo de negociaciones y finalmente una concesión muy discutida hasta 99. Otro largo periodo de negociaciones y una concesión discutida hasta 98 y medio. Finalmente, después de otro largo periodo de discusiones, una concesión forzada hasta el 98 un cuarto. ¿No tienen la impresión de que se acercan al punto límite? ¿Por qué? Porque las concesiones fueron siendo reducidas, lentas y progresivamente más pequeñas. Analicemos algunas de las normas para concesiones al finalizar una negociación. Cuando nos aproximamos al final de una negociación, ¿cuál es el lineamiento que debemos utilizar? Lo primero que puedo aconsejarles es la técnica de la conclusión rápida. Esto simplemente es conceder algo. Un buen negociador siempre tiene algo que, al acercarse al final de la negociación, podrá agregar al pastel para que la otra parte ceda. Es una excelente técnica. Piensen en que ustedes, como ejecutivos, pueden llegar a su negociación con algo que puedan conceder, particularmente en el momento en que esa negociación está a punto de fracasar. Será de gran ayuda para concluir el trato. Permítanme darles otro consejo, el segundo. No ofrezcan dividir la diferencia. No estoy diciendo que no deban dividir la diferencia. Lo que les aconsejo es que ustedes no ofrezcan dividirla. Vamos a utilizar un ejemplo numérico. Supongamos que una parte está en 100 y la otra parte está en 90. Supongamos que esta parte dice, quisiera dividir la diferencia, así que voy a ofrecer eso, y ofrecen dividir la diferencia. ¿Quién tiene la posición de poder en esta negociación?
Obviamente, el individuo que está aquí, porque puede decir, bueno, déjame ver, yo tengo 100, tú tienes 95. ¿Qué va a pasar? Un buen negociador puede terminar pactando en ese rango. No estoy diciendo que no sea conveniente dividir la diferencia. Puede ser una buena posibilidad, pero si estuviera en esa posición, en lugar de ofrecer dividir, les diría, ¿sabes, Bill? Debe haber una forma de resolver el problema. ¿Se te ocurre algo que podamos hacer? Sé que es importante para ti y queremos concluir este trato. ¿Cómo podríamos hacerlo? Están tratando de obtener esa oferta de la otra parte. Porque si lo hacen, ustedes accederán y no quedarán en una posición débil durante la negociación. Un último consejo, y tal vez uno de los más importantes, al pensar en lineamientos para conseguir y ofrecer concesiones. Se trata de recordar y usar un valor relativo. Un valor relativo. De lo que se trata es de conceder cosas que no les cuesten demasiado, en términos de tiempo o de dinero, pero que proporcionen exactamente lo que la otra parte está buscando. Por otro lado, ¿qué es lo que deben pedir? Piensen en las cosas que pueden pedir que tienen un gran valor para ustedes y que no costarán demasiado a la otra parte en términos de tiempo o términos de esfuerzo. Los desafío a que piensen en ello durante su próxima negociación y definan con tiempo las cosas que podrán utilizar como concesión y lo que pueden pedir dentro de un uso inteligente del valor relativo. Los desafío a que como ejecutivos al iniciar su próxima negociación no olviden los 10 factores que afectan el poder en una negociación. Traten de usarlos para su beneficio. Traten de analizar a la otra parte para determinar en qué posición está y cuál es su poder en la negociación. Posteriormente, durante el proceso de la negociación, usen esos lineamientos para conceder y obtener concesiones en forma efectiva, manteniendo feliz a la otra parte mientras lo hacen.